Hola traders, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño recap del mes de agosto de todas las trade ideas que posteé aquí en TradingView. Como se pueden dar cuenta, estamos en el portal de tradingview.com. Acá salía en español, por cierto. Y pues bueno, aquí yo posteo todas las ideas, todo lo que encuentro en mis escáneres, encuentro operable para posibles breakouts y breakdowns. Aquí los vemos. Y aquí los posteo en el menú de ideas. Tú los puedes encontrar siguiéndome en TradingView. Estoy igual que en Twitter, Antonio Navi. Me puedes encontrar muy fácilmente. Y pues bueno, vamos a pasar rápidamente aquí a repasar algunos de los trades más importantes del mes de agosto. ¿Ok? Rápidamente acabo de tuitear la lista de trades aquí en Twitter. Y pues bueno, tenemos aquí la imagen de todos los trades. Bien, quiero explicar rápidamente lo más general que ocurrió en este mes. Vamos a irnos a lo general. Bueno, en el mes de agosto tenemos un total de 69 alertas posteadas, todas en TradingView de manera gratuita. Están en inglés ya que eh, los, eh, los moderadores de TradingView me mencionan que no se puede postear alertas en español o en otro idioma por cuestiones de reglas de la casa. Pero pues entonces vamos a hacerlas en inglés. Espero que la entiendas. De todos modos, un gráfico habla más que mil palabras. Todo está tuiteado también, o sea, se manda directamente a Twitter cada una de estas alertas. Ahorita te muestro cómo se ven. Y pues bueno, fueron 69 en total, de las cuales solo 36 sobrepasaron ese precio, o bueno, más bien tocaron el gatillo, es decir, hubo entrada probable. ¿Ok? 36 trades. Y pues bueno, de los cuales 23 fueron ganadores y 13 fueron perdedores. Es decir, un 63.88% de ganancia versus un 36.11% de pérdida. Punto 12. Bueno, el porcentaje de ganadores, bueno, más bien la media de ganadores en porcentajes de 7.91. Es decir, tomando toda la muestra que vemos aquí a un lado, todas estas muestras a nivel porcentual, ese es el promedio que gana esta estrategia en, por trade. De los 23, 7.91 es la media de todos estos trades. ¿Ok? Y de los perdedores fueron 3.56. Cortamos rápido las pérdidas. ¿Ok? Bien, la máxima ganancia, el mayor ganador de este mes fue PTX, una penny stock, que vamos a ver el caso. Y el mayor perdedor fue LBIO con 6.73% de pérdida, que aceptamos. Eh, el porcentaje de trades ganadores, más bien el porcentaje de días que mantenemos un trade ganador es de 4 días y un trade perdedor es 2.5, es decir, 2 días y medio, que no aguantamos más tener un probable perdedor, o bueno, más bien una acción en pérdida, y el profit factor 4.1, ¿ok? Bien, aquí están el listado de los 36 trades que fueron posteados y que el trigger se lanzó, se ejecutó pues. La mayoría son long ideas, como te puedes dar cuenta en todo esto, solo tenemos 3 que fueron shorts. Y bueno, voy a tratar de ser este mes que viene, este mes de octubre, a tratar de poner las alertas de compra o venta, es decir, si compramos o vendemos en tiempo real. Ahorita nada más estoy poniendo la trade de día como tal, los niveles de precio a los cuales queremos entrar y menciono en ocasiones los targets y probables stops, ¿ok? Voy a tratar de ser mucho más, tratar de poner pues el target, el stop y demás, ¿ok? Bien, vamos a pasar con algunos de los trades más interesantes. Aquí, bueno, con las ideas más interesantes. Vamos a buscarlas aquí. Bien, vamos a empezar con el mayor perdedor, que fue de las primeras trade ideas que posteé en el mes. El VIO, con una pérdida del 6.73%. Y pues bueno, vamos a ver la trade idea, ¿no? Directamente en TradingView. Así es como se ven y así es como tú las puedes seguir aquí en Twitter. Te muestro rápidamente. Toda mi timeline. Aquí estos que no tienen imagen, bueno, aquí en TweetDeck no se ven, pero bueno.
Esto, por ejemplo, es una alerta de TradingView, es una tradería y sale el encabezado y el link al cual tú puedes acceder y te va a mostrar pues la alerta como tal. Bien, este era LBIO. Básicamente la hipótesis que estamos siguiendo en todas las long ideas es de breakout de cualquier nivel de resistencia multimensual o multidiaria. En esta ocasión teníamos tres testeos en el mismo nivel de los 905 aproximadamente. Entonces estamos buscando largos por encima de ese nivel. Bien, lo principal es hay que analizar el historial de la emisora. Esta emisora demuestra tener spikes bastante altos. ¿A qué me refiero con spikes? Estos movimientos, estos swings alcistas son bastante fuertes a la alza. Tienen movimientos porcentuales muy altos. Como se pueden dar cuenta, acá tenemos otra gran vela diaria. Entonces estamos buscando un spike de esa magnitud en el rompimiento de este nivel de los 905. ¿Qué sucede? Aquí le damos en cargar y desde esta línea nos carga el resto de la trade de día, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al día siguiente tenemos la ruptura del nivel, pero hace un FOBO o fake out, es decir, falso, rompimiento en falso. Entramos a un corro de 9,21, es donde posteamos la alerta. Bueno, la posteamos desde antes, desde los 9,06, pero la entrada fue 9,21 y si se dan cuenta, teníamos un potencial, por aquí debe decir. Mira, decía aquí long 905, de hecho. Y pues bueno, el rompimiento será agresivo. Es una emisora con bastante rango. Sin embargo, ocurre lo contrario y bota stop. El stop fuimos bastante tolerantes con esta emisora y el stop nos bota en 8.59. 8.59 fue aquí alrededor de este día, justo después del rompimiento, la dejamos overnight para ver si corría un poco más. No sucede, nos bota stop. Esto sucede muy a menudo en muchas emisoras, por eso debemos saber si estamos comprando en el momento exacto. En esta ocasión era casi imposible saberlo. Podríamos haber cortado la pérdida el mismo día al haber dejado esta mecha, pero no lo hicimos, creímos que había potencial y no sucede. Entonces el VIO fue una pérdida. Bien, ahora vamos a pasar al mayor ganador, que fue PTX. Como dije, fue una penny stock. Y pues bueno, aquí vamos a ver la trade de día. Como se podrán dar cuenta, aquí decimos un patrón alcista mayor a .67. Queremos ver este patrón, que es una resistencia múltiple, testeada una y dos veces. Un breakout, les recuerdo que es cuando se rompe una resistencia múltiple. Es decir, una resistencia que se ha testeado más de una vez. En esta ocasión fueron dos veces, buscamos el rompimiento de esa. Traía buena acumulación de volumen aquí en últimas sesiones. Entonces, básicamente esta fue posteada ¿qué día fue? El 1 de agosto, justamente, inicios de mes. ¿Qué sucede? Vamos a cargar la data después de la trade idea. Sucede un rompimiento alcista muy fuerte. De hecho, un día antes, vamos a ver este día. Este día hace la ruptura. Entonces aquí fue la entrada justamente por encima de .67. Fue la entrada. ¿Y qué sucede? Tenemos un gap up al día siguiente, un gran spike que rompe con la media móvil de 200 sesiones de manera muy agresiva. El volumen empieza a entrar en la emisora y tenemos 3 días de rompimiento. Estas emisoras, las penny stocks sobre todo y small caps, suelen tener unos días bastante explosivos en los cuales el precio se puede mover muy fuertemente. Esta emisora, como dije, como les mostré anteriormente, se movió 31.3% desde el punto de entrada hasta el target. Como dije, voy a poner en cada alerta desde este mes el target y el stop loss de cada una de estas alertas. En estas ocasiones, todo este mes estuve poniendo solo la entrada y en algunas ocasiones los targets y stops, en pocas ocasiones. Voy a tratar de ser mucho más definido en eso, ¿ok? Bien, básicamente emisora rezagada es lo que más nos gusta en dirección con el gap. Si se dan cuenta, casi cierra el gap, este gap de aquí. Entonces, esta clase de trades son las que buscamos, nos encanta bastante operar esta clase de emisoras. Vámonos con otro trade, un gran perdedor que tuvimos en CLMT. Vamos a verlo rápidamente. CLMT.
traders esta fue la segunda pérdida más grande, CLMT. Como se pueden dar cuenta, el gráfico diario es una belleza. Tenemos el mismo setup que PTX, un gran gap a la baja, el cual debería, si rompemos la línea de tendencia, deberíamos movernos fuertemente a la alza. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Tengo aquí mi línea de tendencia y tengo el posible trade cercano a los 504. De hecho, aquí dice gap fill por encima de 505, me gustaría largo. Lo posteamos justo antes de esto. Em, Bien, lo que sucede acá es que tenemos un testeo, una ruptura aquí en falso y hace un pullback pequeño. Mi stop estaba demasiado, bueno, estaba en esa zona de los 470 y... A ver, un momento les digo. Fue un stop en los 479 justamente. Entonces fue por acá. Mi entrada fue en los 5,11. Entonces aquí tuvimos una pérdida de 6,26%. Lo cual pues me enojó bastante, ya que tuvimos una entrada en falso. No tan mala, de hecho, pero sucede un pequeño pullback, un pequeño retroceso. Entonces nos genera una pérdida grande, de hecho. Pero el posible rompimiento fue brutal. Fue un movimiento muy, muy bueno después de esa salida. Entonces, aún sigue en play la emisora, como lo menciono aquí en el update. Y pues bueno, básicamente fue malo la ejecución de este trade. Una gran pérdida. Suele pasar, los breakouts tienden a tener un fake out bastante seguido, por lo que a mí me gusta cortar pérdidas rápido. Lo que sucede acá es que corto la pérdida demasiado rápido y tenemos un movimiento post stop bastante bueno. ¿Qué ocurre después? Lástima. Aún tiene potencial para seguir a la alza y podremos entrar en los 6,0 por encima de 6. Sigue consolidando de manera muy muy interesante, como se podrán dar cuenta aquí. Pues bueno, eso es una lástima. Vamos a irnos con otro trade bastante interesante que mantuvimos un largo periodo de días, que fue ERF. ERF, si nos vamos aquí a la traída de día, de hecho la posteé dos veces. Una fue acá. Dice, nosotros necesitamos volumen, pero se ve muy bien el patrón. Si rompemos los 675 podríamos ver, y con entrada de volumen va a moverse bastante bien. Y aquí tenemos la segunda alerta, la segunda traída de día, que dice que bueno, que hace un muy buen movimiento alcista para recobrar fuerza y que me sigue gustando por encima de ese nivel. Todavía no lo rompe. ¿Qué sucede después de esto? Tenemos un rompimiento y tuvimos que guardarla bastantes días para generar un potente movimiento alcista, ¿sí? La hipótesis fue buena, tuvimos un pullback en las primeras sesiones, un pullback que no bota stop. Nuestra entrada fue en 675. La importancia de respetar stops. El stop estaba acercando por debajo de los 6,50, por allá debajo de este candle de acá después del gap. Entonces lo respetamos bastante bien y el movimiento alcista se dio bastante bien. Durante 11 días estuvimos guardando esta posición. Fue la más larga, de las más largas de hecho. Hubo una más larga que no tuvo gran potencia. Pero ARF trabaja bien, hay que darle su tiempo. Estuvo activa, como dije, 11 días. Bien, si nos vamos a los trades en corto, que son bastante interesantes. Los tres en posiciones en corto hemos tenido average porcentaje de ganancia bastante bueno. De hecho. Oh, no. Ok, la mejor posición fue Legacy. La mejor posición en corto, este fue Breakdown. Y algo muy importante a resaltar en el swing trading es que debes de conocer al mercado. Si el mercado está haciendo, si está muy bearish algunos días, debes tener en tu repertorio, en tu escáner, debes de estar lleno de posibles posiciones en corto y en largo, ambas partes, para jugar así a los ambos lados, ¿ok? Bien, ¿qué digo aquí? Un buen patrón de breakdown por debajo de 1.53, una emisora de bajo precio. Eh, Comento que es muy importante ver
de ver el sector energético, que esta emisora es de ese sector. Como se pueden dar cuenta, breakdown es lo mismo que el breakout de manera invertida. Tenemos lower lows, máximos menores. Tenemos una consolidación, un suelo bastante presionado, testeado 1, 2, 3 veces y en las últimas sesiones también. Entonces, ¿qué tenemos después? A mí me gustaba el breakdown por debajo del nivel de que menciono acá de 1.53. El volumen era bajo, sin embargo, si rompía por encima de la media móvil que sigue al volumen, me hubiera gustado más. Sin embargo, no lo hace, pero el price action fue bastante bueno. Vamos a darle algo de zoom para que se den idea de cómo estuvo el corto. Aquí está el testeo, tuvimos un testeo de hecho por debajo un poco. Siempre hay que esperar a tener una confirmación bastante buena en el rompimiento, como la tuvo aquí, justo fue el día siguiente de nuestra ruptura que tuvimos por ahí. En realidad el breakdown se dio por debajo de 1.53, que es lo que mencioné. El nivel que está aquí marcado con la línea es 1.55, entonces 1.53 confirma caída. ¿Qué sucede? Hace una ruptura y regresa al precio en un día después del movimiento. Regresa a testear y ese soporte se convierte en resistencia. La ley de polaridad trabaja muy bien, que nos dice que todo soporte roto se convierte en resistencia y eso sucede y confirma el movimiento bajista. Que tenemos un movimiento muy fuerte y muy veloz que hoy 27, perdón, hoy 31 cierra en los 1.27 y el punto de salida mencionado fue 1.31, de hecho. Era el target, que son 16.7% en esta short idea. Entonces, muy buen hipótesis. Esto es lo que buscamos siempre. Para largos, digo, para cortos y para largos, pues la misma situación, ¿no? Vamos a poner un ejemplo más de largos. Tenemos varios mayores a 10%, pero vamos a poner uno de este de 15%, CPST. Aquí está la idea. Muchas de estas emisoras la mejor opción se da observar el price action anterior y con eso, en base a eso, hacer la hipótesis. Que vemos en este gráfico es un former runner, es decir, tiene spikes, movimientos alcistas muy fuertes, como se da cuenta aquí uno, movimiento alcista, otro movimiento alcista muy fuerte y este es un spike brutal, ¿no? Entonces es lo que queremos nosotros, operar esa clase de patrones, esa clase de movimientos. ¿Cómo lo vamos a detallar? Viendo el gráfico, los spikes, los movimientos anteriores, el price action. ¿Qué tenemos en esto? Tenemos breakout, tenemos un precio mayor a la media móvil de 200 sesiones, que es esta media móvil púrpura. Y es por primera vez en muchísimo tiempo. Si tomamos toda la data, nos damos cuenta de que desde el 2000, mediados de 2014, no había testeado esa media móvil, ese estudio tan importante. Entonces hacía mucho más relevante pues el price action, la emisora. Tenemos breakout en 1.58. En comentarios menciono, bueno, lo mismo. Y justamente vamos a darle cargar los datos después de la alerta. Esto es un patrón increíble, impactante lo que se dio. En un día, tenemos el día siguiente, hace un testeo, rompe y después se da el spike final. Un movimiento muy fuerte. Aquí es cuando vale la pena dejar la posición correr overnight, es decir, dejarla correr por lo menos un día después del breakout. Misma situación que mencioné con PTX, la primera penny stock que mencioné, fue lo mismo. Tenemos un día de rompimiento que es bajo, pero el volumen empieza a acumularse y al día siguiente toda la gente que no se dio cuenta de este rompimiento entra en largo para ver esto. Esto es puro momentum. Es un former runner que había mencionado. Lo mismo que tenemos aquí en estos spikes, lo tuvimos acá. Y fue un movimiento porcentual de más de 20%. Cerramos la posición con un target mencionado en CPST en los 1.85. Si se dan cuenta fue aquí. Y todavía tuvo potencial, casi llega a 2. Entonces, pues muy buena posición. Muy buen, muy buen call que se tuvo en esta. Bien, por último vamos a cerrar con... quiero cerrar comentando que, por ejemplo, hablamos ahora de former runners, ¿no? Acciones que tienen spikes muy fuertes.
hay emisoras que pues tienen lo contrario, están estancadas y son acciones que no deberíamos estar operando. Sin embargo, hice la alerta en AT. Esta emisora, como se pueden dar cuenta, tiene un price action muy aburrido, muy pocos rangos, si se dan cuenta, vamos a medirlo. El rango que tuvo esta emisora todo este tiempo fue de apenas 30 céntimos, todos estos meses desde mayo. Entonces, el rompimiento pues le genera un fake out nada agradable. Entonces hay que tener bien en cuenta el historial de la emisora. Para tener un breakout de alta calidad debemos tener un former runner, una posible movimiento alcista muy fuerte con respecto a la historia que ha tenido. Sí, esta ha tenido movimientos alcistas bastante buenos en estas zonas. Sin embargo, el último price action del último año ha sido bastante malo. No ha tenido mucha volatilidad, es una emisora con muy poco rango, entonces hay que tratar de evitarla. Vamos a poner un ejemplo más de MX, otro trade, otra call que se hizo de 13%. Pre-earnings, ¿ok? Tenemos el patrón pre-earnings. Vamos a ver aquí la alerta que dice long por encima de nivel psicológico. Los niveles psicológicos son niveles enteros. En este caso era 6. Entonces por encima de 6, se menciona el alerta aquí, mayor a 6, es una resistencia múltiple y nivel psicológico evidente, porque es cerrado, ¿no? Podría irse hasta los 7 en el próximo mes. ¿Qué sucede? Vamos a ver. El volumen era muy bajo en esos momentos, pero estamos buscando ruptura de 6. Esta simplemente se... Dense cuenta que no solo rompe los 7 que mencionamos acá, sino que rompe incluso hasta 8. Hizo $2 en un día, un gran gap, y la misma situación que las anteriores. Debemos de mantener la posición a veces. Tenemos un rompimiento acá, lo que parecía en falso. El siguiente día hace otro pullback. Ahí deja un martillo, una clase de martillo. Y tuvimos que esperar hasta el otro día que se empiece a inyectar el volumen. ¿Ok? La confirmación se da ya el rompimiento aquí en este candle, de hecho, con buen volumen. Y al día siguiente abre con un gap up bastante fuerte. Hay que respetar en las posiciones swing, hay que ser pacientes y dejarlo. A lo mejor se hace un posible fake out, pero hay que dejarlo madurar. ¿Cuándo cortar la pérdida? En este caso no la cortamos porque está respetando signos bullish. Tenemos aquí el swing anterior, que es estos niveles de casi los 5.78 y por debajo 5.65 los está respetando bien. Por ahí encuentra soporte de hecho intradía y hace un movimiento alcista bastante fuerte. Por lo regular, y lo que muestra la estadística de este mes es que los trades de mayor potencial se abren y cierran el mismo día, ¿sí? Casi no se dejan posiciones overnight, en ocasiones sí. Y pues bueno, eh, las posiciones de perdedoras, como mencioné anteriormente, en dos días y medio más o menos las mantenemos en promedio. Una posición perdedora. Si en esa cantidad de días, en 2 o 3 días, no se ve un movimiento hacia la dirección que nosotros queríamos, se considera como un fake out. Y un fake out debemos cortarlo ya, de raíz. Si se avienta más días, como mencioné. Es por eso que hay que tener bien en cuenta eso de cortar rápido las pérdidas, sobre todo en los breakouts. Si se da el breakout y no ocurre un movimiento fuerte en los próximos 3 días, no es necesario mantener la posición. Y es lo que vimos en este mes. Muchas gracias por ver el video. Y voy a seguir dando estas alertas. En Twitter se retuitean. Si no tienes un perfil en TradingView, en Twitter las vuelvo a poner, se repostea. Y voy a tratar de poner entradas, salidas y stop loss, ¿ok? Este mes fue muy bueno, como dije, 69 alertas, de las cuales 36 fueron ejecutadas o pegaron en el trigger. 23 de ellas, es decir, un 63-88% fueron ganadoras, y en esas ganancias tenemos un 7.9% en promedio por trade ganador. Estamos hablando de que tenemos por cada trade perdido tenemos 4 ganados. Bueno, tenemos el 4 veces más de ganancia, ¿ok? Es el profit factor. Vamos a seguir haciendo esto. Estudiar bien los breakouts, estudiar bien los breakdowns en esta clase de emisoras es muy importante.
Como ven, utilizamos solamente emisoras de rangos desde $1 hasta $15, no más. Se hace más costoso. La única emisora que operamos por encima de 15 fue GG con $17 por acción. Entonces nos enfocamos al small cap. Hay que enfocarnos en former runners, olvidar un poco las acciones como AT que te mostré, como ODP fue otro ejemplo. ODP fue una emisora de blue chip, que es Office Depot. Tenemos un movimiento, un fake out, esta nos dio una pérdida. Como se pueden dar cuenta, gran patrón, cumple con todo, pero el volumen sigue siendo 7 millones por día y además no supera el promedio. Entonces esto es imposible que tenga momentum, por lo que hay que evitar esta clase de emisoras. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en otra ocasión.